Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da mucho gusto volverlos a tener aquí en estos comentarios para la salud. Y quiero empezar primero diciéndoles que la prematuridad es una enfermedad relativamente nueva, puesto que probablemente antes del siglo XIX la mayoría de los niños que nacían prematuros fallecían. A partir del desarrollo de la tecnología, como son las incubadoras, los monitores, la alimentación parenteral y muchas otras cosas, es que los prematuros tienen ahora la posibilidad de sobrevivir. Pero no es solo sobrevivir, sino que a partir del siglo XIX para acá empieza una preocupación inminente por preocuparnos por la calidad de vida de estos niños que sobrevivían a esta etapa neonatal complicada. Hoy, por si no lo saben, hay al menos 15 millones de niños que van a nacer prematuros en este año en el mundo entero, y cuando menos 200,000 niños prematuros van a nacer en México en este año. Y por esta razón me pareció muy importante traerles de invitado al doctor Luis Fernández Carrocera, que además de ser buen amigo mío, aceptó venir a platicarnos un poco de la historia de lo que es la vigilancia y el seguimiento de los niños prematuros y de otros niños que nacen con algún tipo de problema y que requieren de una vigilancia especializada, puesto que son niños que tienen una mayor posibilidad de tener secuelas en el desarrollo. Le doy la bienvenida al doctor Fernández Carrocera y le agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Para mí es un placer estar contigo y platicar un poco de los programas de seguimiento, por qué son, para qué sirven y en dado momento, algunos de los resultados que se pudieran dar en este tipo de programas de seguimiento. Todos sabemos que tú eres pionero dentro de los programas de seguimiento pediátrico en México, pero me gustaría que le platicaras al auditorio cómo fue que llegaste a los programas de seguimiento, cómo fue que te involucraste en la perinatología mexicana y que nos dijeras un poco alguna anécdota de aquellos tiempos, de cómo empezó estos procesos en México. Sí, Saúl, con mucho gusto. Mira, el mundo del prematuro es maravilloso, porque te enfrentas a un ser inmaduro completamente y el neonatólogo tiene que conocer una serie de patologías para poder manejar a este tipo de recién nacidos. Es decir, es un internista de recién nacidos, de niños muy pequeños. Y como tú aclarabas al principio, hace 50 años que empezó todo este auge de la neonatología en México, se nos morían los recién nacidos prematuros de 2 kilos, de 1,5 kilos, y tú sabes ahora que en la actualidad estamos batallando con recién nacidos de 500 gramos. Ha evolucionado de una manera muy importante la neonatología, y cuando yo empecé a hacer estos trabajos de seguimiento, lo empezamos a hacer en el Instituto Nacional de Perinatología. Mi maestro, el doctor Eduardo Jurado García, que era el director del Instituto Nacional de Perinatología, un día me dijo: Luis, quiero que te encargues de que veas cómo los niños que salen de las terapias intensivas, cómo quedan. Hay que seguirlos para poder darles algún beneficio en relación a su evolución. Y en esa época yo dije, no sé qué voy a hacer con esto. No había ninguna información al respecto y bueno, empecé a meterme en este aspecto del seguimiento. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es que aquellas instituciones que manejan recién nacidos de alto riesgo tienen la obligación moral y la obligación ética de seguir a estos pacientes, y de ahí la importancia de los programas de seguimiento. Quisiera
agregar que en aquellos tiempos los niños que sobrevivían a un parto difícil, ya hayan sido prematuros o hayan tenido otras complicaciones, realmente se iban a su casa con las indicaciones de cualquier otro niño y se intervenía con ellos solo cuando identificábamos secuelas. O sea, cuando el niño no caminaba o cuando el niño retrasaba su habla, empezábamos a preguntarnos qué estaba pasando y empezaban a ir a programas de rehabilitación, pero la mayoría de las veces de manera tardía. Y en cambio yo recuerdo que uno de los fundamentos de los programas de seguimiento fue la identificación temprana de cualquier variante, y creo que el poder contestar una pregunta maravillosa que era ¿cómo quedaban los niños después de que salían de un nacimiento complicado? O sea, ¿cuáles eran las secuelas frecuentes? Y la parte importante es retroalimentar a las terapias intensivas neonatales para decirles, oye, esto está pasando y podríamos prevenirlo. ¿Cómo lograste hacer un grupo de intervención múltiple en el Instituto de Perinatología y en qué año fue? Bueno, el instituto se creó, se inauguró en 1976. El presidente Echeverría inaugura el instituto y el primer director fue el doctor Eduardo Jurado García. Y como te dije, un día me dijo, Luis, necesito que sigas a los recién nacidos que salen de las unidades de cuidado intensivo. Bueno, entonces me puse a investigar qué es lo que había en el medio. Y entonces me encontré que en aquella época, en el 77, 78, en el 20 de noviembre en el ISSSTE, había una doctora que se llamaba Guadalupe Alvarado, que hacía algo con los niños que salían de las unidades de cuidado intensivo, pero era ella sola, no había un equipo multidisciplinario que pudiera atender a todos los problemas que suceden en estos niños. Entonces me di a la tarea de investigar, como digo, y fui creando este programa con el doctor Eduardo Jurado García. Me dio todas las facilidades, no tuve ningún problema, afortunadamente, y fui creando el programa poco a poco. Este programa tardó entre 2 y 3 años en generarse y en empezar a trabajar, y desde mi punto de vista empecé a pensar qué eran o quiénes eran los que pudieran ayudarme a seguir a este tipo de recién nacidos, y fui creando las ciertas especialidades para poder crear este tipo de programas. ¿Qué especialidades fueron las iniciales, las básicas, o cuáles eran los problemas que tú identificaste que podían tener este grupo de niños? Los problemas principales, que son los mismos que en la actualidad, son los problemas neurológicos, es decir, los problemas de neurodesarrollo son los problemas fundamentales que tienen estos recién nacidos. Entonces de ahí me enfoqué para ver qué eran realmente los especialistas que deberíamos tener en este programa de seguimiento. Y empecé por tener neurólogos, un neurólogo, el doctor Garza fue uno de ellos, estimuladores, psicólogos, oftalmólogos, en fin, una serie de especialistas que pudieran ayudar a estos prematuros que pueden tener, como tú sabes, una serie de problemas desde el punto de vista general, pero sobre todo lo que más nos importaba era el neurodesarrollo. Estos niños tan pequeños desarrollaban hace 50 años hemorragias intraventriculares severas que quedaban con secuelas muy importantes. Sí, yo recuerdo aquellos tiempos, yo me incluí en este gran equipo que tú formaste por ahí del año 90, y trabajábamos mucho con las secuelas de los recién nacidos en diferentes condiciones. Y recuerdo que las secuelas más comunes eran las motoras, las neuromotoras, pero también había dentro del grupo había antropólogos que evaluaban el crecimiento y en la nutrición de estos niños.
y había audiólogos, porque recordemos que en aquel tiempo todavía no estaba claro que algunas sustancias que usábamos como tratamiento en los recién nacidos podían provocar afectación del oído. Y recuerdo ese gran equipo de estimuladores que empezaron a trabajar con esos grupos de niños que les llamaron grupos de riesgo, y el trabajo que se hacía ya no era un programa de rehabilitación, sino era un programa preventivo de secuelas. Y eso creo que cambió dramáticamente la expectativa de lo que teníamos que hacer con el niño que tenía riesgo neurológico. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, algunos de los temas que abordaste, de los tantos artículos que publicaste? ¿Cuáles fueron los primeros, los pioneros en esos trabajos? ¿Qué temas fueron los que abordaron en los recién nacidos? Sí, los primeros temas que abordamos y que nos interesaban mucho precisamente eran los problemas de neurodesarrollo de estos prematuros. Mientras más pequeños son, más problemas pueden presentar. Esta era, desde mi punto de vista, era fundamental abordar este tipo de problemas. Por eso pensamos que en el equipo tenía que haber un neurólogo y teníamos que tener especialistas en neurodesarrollo y teníamos que tener audiólogos, porque consecuentemente estos programas sirven de retroalimentación para las unidades de cuidado intensivo. Yo recuerdo un problema que teníamos en el año 84, por ahí 85, empezamos a tener muchos problemas desde el punto de vista auditivo de estos niños y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que en la unidad de cuidados intensivos estábamos pasando un medicamento que era la amikacina, que era muy tóxico y se pasaba en bolo. Nos dimos cuenta de esto, se modificó y entonces se empezó a dar el medicamento, la amikacina, que es la que se usaba en esa época, se empezó a poner en cada hora, es decir, durante una hora se ponía, y eso disminuyó hasta en un 25% los problemas auditivos en estos niños. Sí, de hecho, una de las grandes virtudes que tuvo este programa de seguimiento fue precisamente identificar conductas que se estaban haciendo en la terapia neonatal o en la atención del recién nacido que después repercutían en secuelas en los niños y que con maniobras como estas se podían reducir. Pero platícame, ¿cómo estaba la situación de tu programa de seguimiento comparado con lo que se estaba haciendo en el resto del país? O sea, porque yo recuerdo haber vivido esa época y yo llegaba a dar pláticas a Monterrey, llegaba a dar pláticas a Guadalajara, llegaba a dar pláticas a otros lados y era verdaderamente preocupante que no había esa conciencia de que teníamos que vigilar a los niños que salían de partos difíciles o de prematuridad o de complicaciones al nacer. Evidentemente no había ninguna conciencia, no existían los programas de seguimiento a nivel del país. El nuestro era un programa único, era un programa que estábamos desarrollando con mucho éxito y que tenía una repercusión a nivel de la provincia de México muy importante. Tan es así que empezaron a haber esbozos, por ejemplo en San Luis Potosí y algunos otros estados, donde se intentó a través de generar un programa de seguimiento ayudar a estos niños. Desafortunadamente, si en tu hospital no existen las políticas adecuadas para tratar este tipo de niños, estos programas van a fracasar. Pero creo que con el tiempo estos programas van a ir mejorando y es, como digo, una obligación ética, una obligación moral de que donde existan prematuros tiene que haber programas de seguimiento. Me tomé la libertad de investigar, por ejemplo, cuándo se hicieron los programas y en este caso las guías de seguimiento para los niños de los primeros 5 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
y pues las hicieron en el 2009, las renovaron en el 2015, están publicadas, cuando pues para el 2009 tú y tu grupo tenían 15 años de hacer este tipo de trabajos. Y si hablamos de la sociedad latinoamericana, de seguimiento de los recién nacidos y de los lactantes, pues esta se inventó y empezó a trabajar en Latinoamérica en el año 2020, cuando tú tenías 35 años trabajando en este tipo de programas. Quiere decir que verdaderamente tu trabajo fue verdaderamente muy pionero, fue una situación verdaderamente única y que impactó en políticas nacionales, impactó en la salud de muchos niños y la parte más importante, en la educación, porque yo vi pasar por los programas de seguimiento a muchos neonatólogos, muchas generaciones, después diplomados en desarrollo, después diplomados en audiología, después vi muchísimos profesionales que se enriquecieron de ese programa. Platícame ahora, ¿qué sucede ahora en la actualidad? ¿Se siguen necesitando programas de seguimiento? ¿Sigue siendo importante hacerlo? Yo creo que, por supuesto que sí. Te platico, estos recién nacidos prematuros que están en las unidades de cuidado intensivo, cuando empezamos no había programas de manejo en la unidad de cuidados intensivos para mejorar el ambiente, el neurodesarrollo de estos recién nacidos. Actualmente las unidades de cuidado intensivo tienen un papel fundamental para el desarrollo de estos niños. Son unidades de cuidado intensivo que se preocupan por el manejo adecuado de los recién nacidos, por ejemplo, disminuir la luz cuando no es necesaria, disminuir el ruido de las unidades de cuidado intensivo, en fin, lo que son los cuidados del desarrollo individualizados de estos niños ha dado un boom muy importante en las unidades de cuidado intensivo. Hay una diferencia sustancial de hace 30 años a la fecha en cómo se manejan desde el punto de vista general del desarrollo a los recién nacidos que están en las unidades de cuidado intensivo. Lo que ahora le llamamos NeuroUSIN. Lo que es la NeuroUSIN, exactamente. ¿Ya? Y los programas estos han mejorado el pronóstico, que es lo más importante de estos prematuros. Muy bien. Y bueno, también hay otros aspectos que se cuidaron, como la nutrición y la ventilación, que intervinieron mucho en mejorar los pronósticos de los chicos. Ahora, hoy enfrentamos nuevas patologías, porque la patología también va evolucionando y en nuestros tiempos no había COVID, no se ponían vacunas a las embarazadas, y en cambio hoy hay una serie de nuevas enfermedades que están aquejando a la población de embarazadas y que probablemente también vamos a necesitar saber cuál es la repercusión de esos nuevos problemas en el seguimiento de los recién nacidos. Yo, por ejemplo, uno de mis últimos trabajos fue estudiar la repercusión que tenía la administración de medicamentos antidepresivos. ¿Por qué? Pues porque la depresión ha crecido en el mundo entero y hay muchas más embarazadas que toman antidepresivos, y espero que en unos programas subsecuentes podamos hablar de estos temas. Pero, ¿qué recomendación les darías tú a estas nuevas generaciones de neonatólogos con todo este expertise que tienes tú de estudiar el desarrollo infantil de los niños que salen de las cunas de terapia intensiva? Primero, yo creo que hace 50 años, más o menos cuando empezamos estos programas, la tecnología prácticamente no existía. Yo me acuerdo que en la unidad de cuidados intensivos, los prematuros de 2 kilos, 1,5 kilos, un buen número de ellos se nos morían, porque teníamos que usar ventiladores que eran para adultos. Entonces esos ventiladores obviamente era peor que no hacerles nada. Se nos morían, los pulmones se reventaban, en fin. Había
una serie de elementos que no podíamos controlar en estos recién nacidos. Y aparte fuimos aprendiendo con el tiempo de qué patologías y cómo tratar este tipo de patologías. Yo creo que en la actualidad las nuevas generaciones de neonatólogos tienen muchas ventajas o muchas más ventajas que las que nosotros tuvimos y que tienen que aprovechar. Desde luego yo les podría decir que siempre tengan la idea de que la prevención es mejor que manejar o el tratamiento. Así pues, que siempre piensen en cómo tratar de evitar que estos recién nacidos, por medio o con la colaboración de los obstetras, puedan llegar a las unidades de cuidado intensivo. Pero que si llegan, tengan la idea de darles el mejor tratamiento desde el punto de vista del desarrollo de estos recién nacidos. Muy bien, estamos llegando al final y yo quisiera agradecer la presencia del doctor Luis Fernández Carrocera, el tener aquí una historia viviente de la medicina mexicana que nos vino a decir cómo fue que se desarrolló la medicina del desarrollo de los niños muy pequeños, que nos vino a platicar el primer programa formal de seguimiento pediátrico que tuvimos en México. Y de verdad, Luis, a título personal y de muchas generaciones que pasamos por esas áreas del seguimiento pediátrico, te lo quiero agradecer y espero que este testimonial que estamos dejando sea visto por muchas generaciones de neonatólogos para que entiendan cómo se inició este proceso, quiénes fueron los fundadores y reconocerles a ellos verdaderamente el mérito que tuvieron al hacer un esfuerzo en un terreno que era completamente desconocido y que hoy nos permite tener herramientas para poder corregir defectos, para poder mejorar la atención y para poder darles mejores futuros a los niños recién nacidos. Muchas gracias, te lo aprecio mucho. Muchas gracias a ti. Tú también fuiste parte de estos programas de seguimiento. Porque tú me invitaste y porque tú me aceptaste con mucho éxito, y lo además. sigo agradeciendo hasta hoy. Gracias.